¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este espacio donde juntos vamos a aprender, vamos a ser edificados por la palabra de Dios, vamos a edificarnos en la fe, que es algo tan importante en este tiempo. Y quiero continuar con el tema que comenzamos la semana pasada acerca de la sanidad. Habíamos dicho que la voluntad de Dios es que estemos sanos y bueno, habíamos comentado, dado pasajes bíblicos y algunos de ustedes me preguntaron si la voluntad de Dios es que estemos sanos, ¿podemos enfermarnos? ¿Por qué nos enfermamos? Y bueno, sobre eso quiero hablar con ustedes en esta oportunidad. Hay algo interesante, los cristianos sí, nos podemos enfermar, pero ¿cuáles son las razones por las que un cristiano se puede enfermar? Vamos a ver en Isaías capítulo 53, versos 4 y 5. Vamos a comenzar afirmando o reafirmando lo que habíamos dicho la semana anterior con respecto a la redención, a lo que Cristo logró por nosotros en la cruz. Él ahí llevó nuestros pecados y también nuestras enfermedades. Dice así: ciertamente, verdaderamente, esto es así, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Acá vemos claramente que lo que Jesús logra por nosotros en la cruz es perdonar nuestros pecados, pero también hizo provisión para que pudiésemos estar sanos, ¿sí? La sanidad es parte del plan de Dios y parte del plan de redención de Dios, que por medio de Cristo nosotros hoy podemos disfrutar no solo de perdón de pecados, y que todos nuestros pecados sean lavados y limpiados y purificados, sino que ahí, al perdonar nuestros pecados, las consecuencias del pecado también se ven afectadas, y una de las consecuencias del pecado justamente es la enfermedad, es la muerte. Vamos a leer un pasaje ahora en Romanos capítulo 5, verso 12, donde dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. El pecado entró, pero también entró la muerte, ¿sí? También entró la muerte, entró el dolor, entró el sufrimiento, entraron muchas cosas dañinas a esta humanidad. Y es por eso que nosotros, cuando arreglamos este asunto del pecado y el Señor elimina y quita todo lo que tiene que ver con el pecado, nos da también la posibilidad de ser sanados, ¿sí? De ser sanados y limpiados de todas las consecuencias que tiene el pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer al respecto? ¿Qué significa esto? ¿Que siempre vamos a estar sanos? ¿Que nunca nos vamos a enfermar? ¿O que está mal enfermarse? Bueno, en realidad no estamos diciendo que como la sanidad es parte de la expiación de Cristo, los cristianos no se enferman. No estamos diciendo eso. Tampoco estamos diciendo que aquellas personas que recibieron perdón de pecados nunca van a volver a pecar. Porque todos los cristianos de alguna manera u otra pecamos, ¿sí? De manera accidental, sin querer, pero pecamos, fallamos, ¿sí? Por más que ya esté hecha la provisión para nosotros en la cruz, nos equivocamos. Y al igual que nosotros tenemos libertad y somos liberados del pecado, somos liberados de la enfermedad, pero no significa que no volvamos a pecar, como tampoco significa que no nos podremos enfermar. Sin embargo, aunque pequemos y aunque nos enfermemos, eso no es voluntad de Dios, no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, es interesante que podamos aclarar esto. Podemos, pero no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Romanos capítulo 5, verso 12, habíamos leído que como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte, la enfermedad, ¿sí? Porque la muerte es
justamente cómo se manifiesta a nosotros, por medio de enfermedades muchas veces, también a veces por medio de accidentes y la violencia del hombre, pero las enfermedades también son una parte de esto, ¿no? De manifestar la muerte a nuestras vidas. Encontramos, a causa justamente de que el pecado entró a la humanidad, que los gérmenes se multiplican, los virus se multiplican, somos conscientes de esto, estamos en esto tratando de enfrentar lo que es COVID-19, y esto en el mundo caído en el que vivimos parece que se multiplican los gérmenes, las infecciones, los virus. El pecado también podemos decir que ha afectado el código genético, por eso muchas personas nacen con deformaciones, con enfermedades, y otros posiblemente tengan genéticamente predisposición a determinadas cosas. Esto es todo parte del pecado, esto es todo parte de vivir, ¿no? en un mundo caído. La maldad del hombre también causa la muerte, ¿sí? Las guerras, los accidentes, la violencia, el abuso. ¿Cuántos niños abusados que luego, a causa de ese abuso que sufrieron de niños, quedan lastimados profundamente en sus corazones, y luego esos traumas de niños producen enfermedades en sus cuerpos, porque es algo que no pudieron superar y no pudieron olvidar, no pudieron perdonar, y emocionalmente están afectados. Entonces, esto hace que la enfermedad tome lugar en sus cuerpos. No es solo eso, no es solo vivir en un mundo caído, no es solo lo que hemos mencionado, sino que también hay otras cosas por las cuales un creyente puede enfermarse. Otra de las cosas es los pecados individuales. No quiero decir con esto que todas las enfermedades vienen a causa de pecados cometidos en forma individual. No. Algunas enfermedades sí, no todas, pero hay enfermedades que vienen a través del pecado individual. Vamos a leer Juan capítulo 5, verso 14. Jesús sana a un hombre en el estanque de Betesda. Es una historia muy linda. Pero el verso 14 dice, el Señor le dijo, bueno, vete, pero no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Sí? No peques más, para que no te venga algo peor. Entonces acá vemos claramente que el pecado puede afectar. El pecado los pecados individuales puede ser una razón para que podamos estar enfermos. Pero Dios, mi querido amigo, no nos está dando la enfermedad como un castigo a causa del pecado. Pecamos, entonces Dios nos castiga y pone enfermedades. No estoy diciendo eso. Ni tampoco el decir de que podemos enfermarnos por pecados individuales es para decir, bueno, aquel se enfermó o tal persona se enfermó seguramente que andaba en pecado. No. No es para juzgar a los demás, sino para analizarnos a nosotros si posiblemente la enfermedad que estamos atravesando es a causa del pecado. Vemos, por ejemplo, que, como te estaba diciendo, Dios no tiene nada que ver con esto. No es un castigo de Dios, no es que como hemos fallado, Dios nos está dando una enfermedad como castigo, no. Lo que sucede es que el diablo se toma de esa desobediencia nuestra y trae muerte, desata muerte en nosotros. Es una puerta. El pecado le permite al diablo desatar su muerte en nosotros. Sin embargo, recordemos que no todas las enfermedades son directamente a causa de un pecado individual, porque Dios no nos castiga cuando pecamos, sino que cosechamos lo que sembramos. Ni más ni menos que eso. Cosechamos lo que sembramos. Sí, mis queridos amigos, es eso. Las personas que, por ejemplo, son alcohólicas y se enferman después del hígado, no es que Dios los castigó, es producto de lo que han hecho, o los que fuman y fuman y luego sus pulmones se dañan,
¿sí? Los drogadictos que dañan su cerebro. Ellos tienen el cerebro con funciones que están disminuidas a causa del consumo de las drogas. La gente promiscua que contrae enfermedades sexuales porque vive una vida de licencias, sumergida en la inmundicia, en el pecado, y esa promiscuidad hace que sean afectados, ¿sí?, por enfermedades sexuales. Y es que Dios no los está castigando, Dios, no es la culpa de Dios, ellos mismos lo están haciendo, ellos están cosechando lo que sembraron. Pero no todas las enfermedades son a causa del pecado. Ahora, otra cuestión importante que también es una puerta abierta a Satanás para que él pueda desatar muerte sobre la vida de las personas, y tiene que ver, mi querido amigo, tiene que ver con contiendas, peleas, disensiones entre hermanos, celos, conflictos, rencores, falta de perdón. Esto quiero que veamos, vamos a tomar como base Santiago capítulo 3, del verso 14 al 16. Vamos a leer, si tenés una Biblia, querés acompañar, yo te doy un tiempo, aunque los versículos están en la pantalla, pero te doy tiempo para que busques, porque vos en tu Biblia lo vas a leer también y vas a ver que está ahí, que no te lo estoy inventando, sino que está escrito en tu Biblia, y tal vez leyéndolo o marcándola a tu Biblia lo puedas comprender un poquito mejor. Vamos a leer Santiago, capítulo 3, versos 14 al 16. Vamos a ver cómo las contiendas, las disensiones, los pleitos son una puerta abierta para que el enemigo pueda trabajar y desatar, ¿sí?, la enfermedad. No olvidemos que el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Esa es su función, ¿no? Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Dice así: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque, escucha esto, dice, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Perturbación, donde hay contención, donde hay celos, donde hay pleitos, se mueve una sabiduría que dice que es terrenal, animal y diabólica. Allí hay perturbación y toda obra perversa. Es un caldo de cultivo para que justamente el enemigo venga y desate su muerte, su sufrimiento, su dolor, las contiendas, los celos, los pleitos. Abren las puertas al enemigo. Y seguimos leyendo. Esta es una iglesia, la iglesia, Santiago escribe esta carta a las 12 tribus que están en la dispersión, a los creyentes judíos, sí, que estaban dispersados. Pero hay algo interesante, porque ocurrían cosas medias raras en la iglesia de esa época, o en estas 12 tribus, o en estas iglesias judío-cristianas, ¿sí? No eran iglesias gentiles, ellos eran judíos, y ocurrían cosas que tenían que ver con contiendas, con celos. Fíjense otra característica de esta iglesia. Santiago capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al 5. Ahí nomás lo tenés, vamos a leer, dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Fíjate, está hablando de guerras, pleitos, ¿sí? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay actitudes y cosas que no son de Dios, que el creyente no tiene que practicar. Pleitos, ceros, envidias, ardéis de envidia, codiciáis,
matás, combatís, lucháis, porque deseás y no lo podés obtener, y se pelean entre ustedes. Esto está en una de las características, ¿no?, de esta iglesia. Y el capítulo 5, verso 16, dice, presenta una salida a todo esto, porque a causa de esto había gente enferma. A causa de esto había personas que estaban enfermas. Entonces dice el verso 16, capítulo 5, verso 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Aquí habla de restitución, de arreglar las cosas, de no estar en contienda, dejar los celos de lado, las diferencias. Hay gente que todo el tiempo tiene que pelear, tiene que discutir, tiene la razón, lucha, tiene celos amargos, no quiere que éste progrese, no quiere que éste avance, aún ministerialmente estamos viendo gente atada a todo esto. Y esto es caldo de cultivo. Esto es caldo de cultivo para que el diablo desate muerte. Entonces, ¿qué hacer? Confesaos vuestras ofensas, arreglen, oren unos por otros para que seáis sanados. Ahí está, ¿eh? Había gente que estaba enferma por esto y algunos a punto de morir porque había contiendas y disensiones. La oración eficaz del justo puede mucho. Satanás, mi querido amigo, es un enemigo que está ahí, que nos ataca con problemas, pero nosotros facilitamos su tarea, lo ayudamos, digamos así, cuando nos sometemos a él. A través del pecado, como vimos hace un momento, o a través de estas cosas, nos asociamos a él, hacemos como una amistad, por así decirlo, con él, facilitando su labor y su trabajo, y esto, por supuesto, hace que él desate enfermedades en la vida de las personas. En otras oportunidades, la enfermedad no viene ni por el pecado, no viene por pleitos ni contiendas, viene por ignorancia. A veces ignoramos, por ejemplo, que Jesús en la cruz llevó todas nuestras enfermedades, nuestros dolores, y que nosotros no deberíamos estar enfermos y que tenemos provisión ahí para ser sanados. La ignorancia, mi querido amigo, no nos permite disfrutar de sanidad. La gente a veces está enferma porque no discierne, como dice Corintios, Pablo habla de la cena del Señor, y muchos interpretan de que algunos no eran dignos de participar porque estaban en pecado, pero la palabra, en realidad, lo que está enseñando es que muchos dormían y estaban enfermos porque no discernían el cuerpo del Señor Jesús. No sabían lo que estaban haciendo. Ellos participaban de una cena, tomaban un poco de vino, se emborrachaban algunos. Era un desastre. No sabían qué estaban haciendo, no discernían. Este pasaje, por ejemplo, que leímos al principio, de Isaías 53, versos 4 y 5. No lo discernían, no sabían que era una provisión para ellos. Y al no discernir, permaneces en enfermedad. ¿Sí? La ignorancia es también una causa. Pero más allá de todo, por más que no haya pecado, por más que no haya ignorancia, por más que no haya contiendas ni pleitos, estamos en guerra. Estamos en guerra con el enemigo. Él vino a robar, a matar y a destruir, y nosotros tenemos que, como dice el mismo capítulo 5, el verso 16, leíamos que tenemos que confesar nuestras ofensas unos a otros. Pero también, si nosotros vivimos dándole lugar al diablo en nuestras vidas, si nosotros no tenemos pleitos, si nosotros no somos ignorantes, igual estamos en guerra, y es ahí donde nosotros tenemos que poner en práctica lo que dice el capítulo 4, ¿sí? El capítulo 4, verso 7, dice 4, verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de ustedes. Estamos en una guerra, entonces
Hay que resistir, mi querido amigo. ¿Y por qué habla de resistir? Porque a veces el enemigo no se rinde fácilmente, pero tenemos que luchar. Estamos en una guerra, ¿sí? Entonces podemos también enfermarnos simplemente por el hecho de que estamos en una batalla. A veces las enfermedades vienen por un espíritu de enfermedad. El espíritu de enfermedad lo vemos en Lucas capítulo 13, versículos 11 y 12. Dice que había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Un espíritu de enfermedad. Así como con el pecado, no hay que categorizar todo en lo mismo y decir que todo es por la misma causa. No todas las enfermedades son por demonios, pero algunas sí, por malos espíritus que afectan a la persona. Y las enfermedades, algunas de ellas tienen vida, como el cáncer, sus células tienen vida y van comiendo, van destruyendo todo a su paso. Y todo lo que tiene vida hay un espíritu detrás. Si vos le quitas el espíritu y muere. Entonces, eso es importante que podamos tener en cuenta. A veces también son espíritus de enfermedad. Y otros son a causa de problemas emocionales, traumas, gente que está mentalmente afligida, emocionalmente. Dice que el temor lleva en sí castigo. Nos enseña la palabra de Dios, y el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuántas personas hay que están así, de esa manera, afectadas emocionalmente, mentalmente afligidos, algunos con temor? Mucha gente va a la iglesia y están condenada por parte del liderazgo de la iglesia. Lo están condenando tanto que la persona siempre se siente sucia, que no sirve, que está en mala relación con Dios y vive haciendo cosas para poder agradar a un Dios que está airado, que es lo que le enseñan, y no entiende la gracia de Dios, no entiende que somos amados incondicionalmente por Dios, que somos aceptados. Por eso dice en Primera de Juan que el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, la persona que teme a Dios, que tiene miedo, que no sabe si es salvo, si tiene salvación, si es hijo o no es hijo, porque falló, o no fue a una reunión, eso te ata espiritualmente, no te deja progresar o tener libertad en tu espíritu. Estás condenado, afligido emocionalmente. Y hay estudios hechos, realizados, que dice que la gente que más baja autoestima tiene está dentro de las iglesias. No debería ser así. Somos hijos de nuestro Padre Celestial, de Papá Dios, que está en el cielo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Somos embajadores, sacerdotes. Y nada de esto tiene que ver con nuestro desempeño personal o porque hacemos esto o hacemos lo otro. Es una posición que tenemos en Cristo, por medio de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y cuando la gente ignora todo esto, vive emocionalmente atada a la religión, no siente libertad, se siente indigna, y esto con los años y con el tiempo afecta la salud, gente que está mentalmente afligida. Y otros también con traumas y otras cosas más. Bueno, este tema es bastante amplio, bastante extenso, hay mucho para hablar. Así que yo quiero terminar haciendo una oración, ¿sí? ¿Sí? Oramos. Padre Celestial, gracias por esta palabra, gracias por este momento, este espacio donde pudimos compartir junto a nuestros queridos amigos esta palabra de bendición que edifica nuestras vidas. Señor, oro por aquellos que están con algún tipo de enfermedad en sus cuerpos, enfermedades producidas por el pecado. Señor, que ellos puedan corregir sus pasos y caminar como hijos de Dios reales, verdaderos que son, en santidad, en la verdad. Y si hay deterioro en sus cuerpos a causa de vivir una vida de concupiscencia, de mal, Señor, hace el milagro y sánalos, restaura todo aquello que el pecado se llevó. Tú puedes hacerlo, Señor. Ellos
están en este momento con ese deseo, ¿sí? De dejar eso atrás, y tú los vas a ayudar para que puedan salir adelante. Oro también por aquellos que han sido afectados por algún tipo de enfermedad, por contiendas, luchas, disensiones, peleas, gente atada al rencor, al odio, no puede perdonar. Ayuda a los Espíritus Santos, trae un bálsamo de perdón a sus corazones, que puedan amar y perdonar a aquellos que los dañaron, que les hicieron mal, que abusaron aún de ellos y hoy no pueden perdonar, que se liberen en el nombre de Jesús para que Satanás no tenga lugar en sus vidas. Reprendemos todo espíritu inmundo de enfermedad y lo echamos fuera de las vidas en el nombre de Jesús y fuera de los cuerpos. Espíritu que se manifieste de la manera que sea, lo reprendemos y lo expulsamos en el nombre de Jesús. Y declaramos que por las llagas de Jesús somos nosotros curados. Amén y amén. Gracias a Dios, mis queridos amigos, gracias por acompañarnos y haber estado con nosotros en este espacio. Dios te bendice, deja tus comentarios y no olvides compartir con otros. Hasta la próxima.